Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de esta red social. Estamos transmitiendo, pues, junto con, como usted lo puede ver, junto con don Francisco Prendas, presidente del Partido Nueva República, y junto a los diputados Carmen Chan y Jonathan Prendas, también del Partido Nueva República. Hoy, precisamente, pues nuestra intención de compartir con ustedes este espacio, este rato que vamos a estar por acá, pues la idea es analizar, tener un espacio para analizar junto a los diputados, junto a don Francisco, lo que fue la cadena de televisión que el presidente de la República cerca de las 7 de la noche, pues emitió, pero que había anunciado horas antes, hablando, pues, y que todos esperábamos así fuera, de una ruta para la reactivación económica, algo que venimos esperando prácticamente desde que inició este gobierno, y que pues lo único que podemos calificar, o la única forma en que podemos calificarlo, es como una nueva salida en falso, el séptimo anuncio que pues deja a los costarricenses con un sinsabor. Pues básicamente nos quedaron debiendo de nuevo, no establecieron una ruta clara, dejan claro que no hay una ruta para la reactivación económica y deja toda la responsabilidad en manos de la Asamblea Legislativa, pues básicamente poniendo sobre la mesa algunos proyectos en los que pues pone el gobierno la esperanza para tratar de resolver el tema económico, que no es ahora, no es hoy, 4 meses después de haber iniciado la pandemia, que inicia el problema económico del país, sino pues ya tenemos sus semanas y sus meses en esta situación sin que el gobierno haya dado alguna solución a los empresarios, micro, pequeños, medianos empresarios, a la empresa privada en general. Y bueno, precisamente esa es la idea. Hice toda esta introducción también para dar un poco más de tiempo a los amigos que se conectaran. Ya tenemos en este momento más de 300 personas y sabemos que se van a ir uniendo más. Nuestra intención, como repito, tener un espacio para el análisis, para que los costarricenses puedan escuchar lo que es la posición, en este caso, de los diputados Jonathan, Carmen y también, por supuesto, de don Francisco Prendas, como presidente del partido, y de este servidor como secretario general del Partido Nueva República. Así que pues le doy las buenas noches, Francisco, Jonathan y Carmen, y voy a empezar precisamente con don Francisco para que nos haga también su introducción, su análisis de lo que fueron estas palabras. Que dicho sea de paso, se había filtrado ya un audio con las palabras del señor presidente un par de horas antes de la cadena nacional de televisión, y pues, como repito, pues básicamente 10 minutos en los que no aterrizó, no dijo nada y no estableció por parte del Poder Ejecutivo una ruta para la reactivación económica. Buenas noches, Francisco. Así es, don Fabricio. Da usted en el clavo, lo dice muy claro y muy conciso y creo que representa también la voz y la opinión de miles, por no decir millones de costarricenses, porque la presentación de la cadena fue no solamente frustrante para miles de personas que están esperando los planes de reactivación económica, sino también una completa decepción. Yo creo que toda la actuación que él hizo, ¿verdad? Los ademanes con los que se movió durante todo el mensaje, que ya son muy preparados, muy ensayados y que ya son de sobra conocidos en él para enfatizar sus ideas, porque en general su discurso es muy pobre, pues quizás quiso convencerse él, ¿verdad? Yo hoy más bien parecía una cadena para donde él se hablaba a él mismo, porque no sentí yo empatía con el pueblo, me pareció que no entiende los problemas, me pareció que él quería decir lo que le convenciera a él de quedar bien con la gente. Me pareció que él en todo momento no dio en el punto, como es su costumbre, anduvo por las ramas, anduvo disperso, anduvo hablando muy por encima, y eso no es sano para una democracia. Creo que hace muchas décadas no se veía algo, un mensaje tan pobre de parte del gobierno de la República y precisamente de su presidente, porque en un momento tan difícil, en un momento donde realmente se necesita un liderazgo, se necesitan respuestas, se necesitan ideas, se necesitan una visión clara de país, pues no lo tenemos. Ya se ha visto muy desgastados los actores del gobierno cuando están en el programa de mediodía, ¿verdad? Ya hay un desgaste muy grande del doctor Salas, que como él mismo lo dice, se perdió el control, se perdió el rastro, se perdió toda la evidencia que se podía tener del control de la pandemia a nivel salud, y creo que en la parte económica nunca lo tuvieron, nunca tuvieron un control, ni un rastro, ni una idea, ni un plan,
y en definitiva hoy es otra salida en falso, es el séptimo intento ahora por decir algo y no dicen nada al final. Lo que hicieron fue simplemente decir vamos a trasladar ideas a la Asamblea Legislativa y dice que es una reducción histórica del 1%. Bueno, cuando usted puede rebajar 10 colones y rebaja 2, aunque nunca se haya rebajado nada, eso no lo hace histórico ni lo hace correcto, eso lo hace algo que no es suficiente, por decirlo de alguna manera. Y lo digo porque específicamente Nueva República, a través de los diputados en la Asamblea Legislativa, planteamos 11 puntos que juntos representaban en total el 3% de la reducción del gasto. O sea, que lo que él está poniendo sobre la mesa de un 1% no solamente no es suficiente, sino que no es lo que se necesita. Y están lastimando en primera instancia a muchos educadores que deberían estar en el frente de batalla en una nueva época, no sé, preparándose para esta nueva dinámica del teletrabajo, de la teleeducación, con nuevos recursos tecnológicos, por decir algo, y son los primeros que van a ser lastimados. Ya de por sí está deteriorado el curso lectivo. Y en fin, yo en esta introducción lo que quiero dejar claro es que él se habló para él. Yo creo que no conectó con nadie. Yo creo que sus aliados pues deben darse por satisfechos porque es lo que hay de parte de ellos, no hay más. O sea, eso es lo que tenemos y eso es lo que tienen ellos también. Pero al unísono, todos aquellos, los conocedores de la economía, los que están esperando en el comercio, en las empresas, que pase algo, y sobre todo el pueblo que necesitaba a alguien que le diera paz, tranquilidad, que le diera confianza, pues esta noche no lo encontró. Una vez más, nos vamos a acostar a dormir con la zozobra de que viene una semana de confinamiento y que no, definitivamente no hay un camino claro y un camino certero para sacar adelante a Costa Rica en el gobierno PAC. Lo que usted menciona, Francisco, es algo que hemos venido notando ya en las últimas semanas, esa falta de empatía, esa poca capacidad para comunicarse. Yo pues creo, y por lo que usted plantea, creo que más o menos la idea es que pues el pueblo no siente cercanía, no siente que se le está hablando a ellos directamente, sino que se le está hablando sencillamente a una cámara y se está cumpliendo con un requisito de dar un informe semanal, pero no se está sintiendo empatía por aquellos que están hoy pasando una situación difícil, que están hoy en este momento con su economía seriamente afectada, seriamente golpeada, sin trabajo, muchos de ellos, muchísimos de ellos, y otros pues con sus ingresos disminuidos a causa de la pandemia. Le doy la bienvenida también a los diputados coordinadores de la fracción del Partido Nueva República, los jefes, en este caso Carmen Chan y Jonathan Prendas, perdón, quienes, dicho sea de paso, han presentado una de las cosas que usted ve, uno de los comentarios más repetitivos que usted ve en este tipo de intervenciones nuestras es: ustedes solo critican y no proponen. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, eso lo que nos denota es evidentemente mucha falta de información por parte de estas personas en cuanto al trabajo que está realizando nuestra fracción. Pues falta de información por varias razones. Bueno, porque no se informan o porque los proyectos que se han presentado son a veces ninguneados o por los partidos que están con su alianza en el directorio de la Asamblea Legislativa, que no los apoyan, no los impulsan, o por medios de comunicación que ni siquiera los mencionan, o bien por el mismo gobierno de la República al cual se le han planteado muchas de las propuestas, por ejemplo, las del plan Costa Rica Puede. Por ejemplo, hablando de Carmen Chan, la diputada Carmen presentó un proyecto que tiene que ver con alianzas público-privadas prácticamente desde que inició este gobierno. Y el plan Costa Rica Puede, que consta de 11 propuestas específicas, algunas de ellas, podremos hablarlo tal vez en este espacio, algunas de ellas han sido copiadas y repetidas por el gobierno de la República en los últimos meses. O, por ejemplo, el proyecto total. para detener, perdón. 5 en total ya han sido tomadas por el gobierno sin dar mérito a que estaban en el plan, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ese detalle, pero también, por ejemplo, la propuesta del diputado Harlan Hoppelman de detener el cobro del 1% del cobro del IVA, pues, para la canasta básica, que de pronto el gobierno aparece y dice que es una propuesta o que van a presentar un proyecto para, pues,
retrasar el cobro del impuesto al valor agregado en la canasta básica, algo que ya el partido Nueva República había propuesto. Entonces, quería dejar eso sobre la mesa, sobre todo para estas personas que tanto dicen que no presentamos. Por supuesto que las propuestas están ahí y han algunas avanzado, otras han sido frenadas, pero igual, diputada Carmen, empiezo con usted como coordinadora, como jefa de fracción de Nueva República. ¿Cuál es su primer análisis de estas palabras del presidente, que una vez más en redes sociales, horas antes, anuncia que va a presentar medidas para el tema económico, pero pues nos deja a todos otra vez como esperando algo concreto, ¿cierto? Cierto, don Fabricio. Bueno, buenas noches a todos. En mi caso, como jefa de fracción de Nueva República, ya lo he dicho bien claro, así clarísimo y repetidas veces, ¿verdad? Mientras que no haya un recorte de más gastos, pues yo no estaré aprobando nuevos impuestos. Me parece una gran charlatanería de parte del presidente, tanto que vive criticando y tiene su tiempo para hacer crítica de los opositores, diciendo que están en campaña política, y eso fue lo que vimos hoy. Una campaña política de la cual él no ha salido. Esto es sumamente preocupante, es una burla para los costarricenses. Nos sale a decir que va a recortar gastos, indica que 1% del PIB, lo cual de todos los economistas y especialistas pues saben que esto es un monto insuficiente. Desde el pasado 20 de mayo nosotros entregamos al ministro de Presidencia 11 propuestas de reactivación económicas claras y contundentes. Le dijimos así específicamente que sí es posible recortar un 12% del presupuesto nacional, que puede hacerse controlando el gasto superfluo y también redirigiendo los superávits presupuestarios hacia el pago de la deuda pública. Pero lo que vemos es que mientras que el PAC una y otra vez solo hace anuncios y anuncios que son como esta burla que estamos viendo hoy para todos los costarricenses. A todas luces son insuficientes, y lo peor de todo es que descartan recurrir algún momento a nuevas cargas sociales, ¿verdad? El costarricense de a pie tiene una angustia enorme. Es el costarricense que está sin empleo y con muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de cuál es la dirección que vamos a tener en pues nuestro país. Realmente es preocupante ver la posición del señor presidente, y más preocupante ver que no hay una ruta económica, que no hay un plan de acción, que no hay una recurrencia, o pongámoslo en sus términos, una línea de compromiso, ¿verdad?, para este país y mejorar la economía que tanto nos está afectando. Y no de ahora del COVID, ¿verdad?, que sabemos que ha venido en deprimente presupuestos y demás, sino que también desde antes que esto ocurriera. Todo es impuestos, impuestos, préstamos, préstamos, y no vemos una ruta clara. No existe simplemente. Así es, diputada. Tiene usted toda la razón. Es algo que hemos venido señalando, algo que hemos venido insistiendo en ese tema. Y bueno, esta semana, vuelvo a usted, Francisco, antes de darle el pase a don Jonathan para que entremos en el detalle de algunas de estas propuestas que él ha estado impulsando también junto con la diputada Carmen y otros diputados de Nueva República. El tema que pues ocupó parte de la semana y que tiene que ver con las palabras del presidente cuando en algún momento señala a quienes hemos levantado nuestra voz de crítica, de control político, de cuestionamiento al gobierno, y nos llamó, pues, pues comparó la crítica con estar en campaña política, buscar una vitrina, pues ser irresponsable. Habló de responsabilidad. Ese ha sido como ¿qué le digo? Como la tónica en estos últimos meses, desde que empezó la pandemia, el 6 de marzo pasado, que se dio el primer caso en Costa Rica, y como que la tónica del gobierno y los pro gobierno, periodistas, abro comillas, influencers y otros más, pues la tónica ha sido: no hablemos de otra cosa que no sea la pandemia. Y por supuesto que en algún momento esto pareció servirles cuando se suponía o parecía que se estaba haciendo un buen trabajo de parte del gobierno en la atención de la pandemia. Incluso se hablaba a nivel internacional del ejemplo de Costa Rica, y pues ahora básicamente lo que quieren es que no se critique al gobierno, que no se hable de temas como la UPAD, que no se hable del tren eléctrico,
tan cuestionado y tan sospechosa la insistencia del gobierno con este tema. Y bueno, quiero volver a caer sobre el tema porque de pronto hay algunas de las personas que hoy nos están viendo que no, tal vez se enteraron con detalle de lo que sucedió. El presidente dice estas palabras y pues básicamente nuestra respuesta ha sido, en ese sentido, sí les vamos a quedar mal, no nos van a callar, no vamos a dejar de hablar de estos temas de control político a través no solamente de las plataformas que tenemos en redes sociales, sino a través del control político que ejercen los diputados de Nueva República. Ellos quisieran quizá que seamos como los de partidos políticos que les han servido para mantener el control del directorio en la Asamblea Legislativa, partidos que les han servido de alfombra, que han negociado a cambio de puestos en el directorio y que a cambio de eso han hecho lo que el PAC ha querido o no les han presentado mayor oposición en temas fundamentales y en temas claves, se han quedado quietos para que el PAC mueva su agenda a su antojo. Y bueno, en ese sentido, Francisco, yo creo que es importante recordar eso porque creo que en esa línea van a seguir, porque la falencia es tan evidente, la falencia de propuestas, la falta de propuestas es tan evidente que pues ante el quedar en evidencia ante los costarricenses, pues lo que les va a quedar es tratar de seguir en esa línea de callar y de ponernos una mordaza, de ponernos un tapabocas. Sí, es que, a ver, la dinámica que usted y yo nos podemos imaginar y que es la real en casa presidencial es una especie de burbuja en la que vive el señor presidente, ¿verdad? Donde todos sus asesores, la gente que está alrededor, sobre todo la DIS, que está manejando el discurso de todos, de todo lo que sale en el gobierno, tiene que pasar filtrado por la gente de inteligencia de la DIS. Y ahí todos le dicen al presidente que lo que está haciendo está bien, que el camino que lleva es el correcto, que la dinámica en la que estamos es la que debe ser. Y obviamente para él sería muchísimo más cómodo si absolutamente todos los costarricenses, todos, simplemente se quedaran callados, le dijeran si todo está bien, señor presidente, tranquilo, sigue adelante, que no va a pasar nada, olvidémonos de la OPAD, de todo el espionaje, olvidémonos del mal manejo de las finanzas públicas, que no hay reactivación económica hace 2 años, más de 2 años que lleva de estar en el gobierno, que todo lo que se ha manejado es una agenda completamente diferente a lo que es Costa Rica, olvidémonos de que el sector turismo está abandonado, de que la educación es pobre, de que la inseguridad ha aumentado, de que aquí en este país, desde que el PAC está, y sobre todo en los últimos tiempos y en este gobierno, lo que significa para ellos gobernar es pobreza y hambre. Y hace falta ver cómo lo manejan, cómo lo resuelven para darnos cuenta de que nos quisieran ver a todos en pobreza y en hambre. Desaparecer la clase trabajadora, desaparecer el sector privado, que simplemente sea el gobierno el que dé el dinero, el que dé el asistencialismo, el que dé el bono proteger, 43 programas de ayuda social, que sigan dándose las transferencias, que nos tengan a todos comiendo de la mano, que no haya empresarios, que no haya un buen sector privado que sostenga la economía, que las instituciones sean cada vez más pobres, que el servicio que se dé sea más paupérrimo, para que entonces todos no tengamos ninguna opción de hacer nada más que depender del gobierno. Eso se llama comunismo, eso es izquierda, es la gente que está ahí aplaudiéndole al señor presidente, lo que está diciendo es, lo estás haciendo muy bien, siga por ahí, ¿verdad? Y yo supongo que no sé, deben filtrarle las noticias para que le lleguen solamente las buenas, si es que en algún lado salen, aunque hay muchos medios de comunicación afín al gobierno, y las malas se las esconden, ¿verdad? O simplemente dicen que no son patriotas, ¿verdad? Pues eso está muy mal y la gente ya no está comprando el cuento, ya la gente cada día más está sacando ese patriotismo que tiene el costarricense y que dice, a mí no me van a poner el pie, el zapato encima, ¿verdad? Y qué es lo que está haciendo específicamente. Ese cuento del martillo y el baile, que muchos la catalogan más bien como el martillo y la hoz, haciendo referencia al símbolo comunista, pues ya la gente lo está cansando, porque resulta que el sacrificio se ha hecho desde el principio, se han mantenido en buena parte la obediencia y resulta que las fronteras fueron un desastre y no tiene nada que ver con xenofobia esto, por aquello, ¿verdad? Es un desastre. Las fronteras son lo más poroso que existe, no hay condiciones, no hay personal, no hay controles, no hay nada. Y resulta que después de todo el sacrificio que se hizo económico, porque esto mismo que vamos a ver esta semana lo vivimos en Semana Santa y hemos visto que nos dejan restringidos a partir de las 7 de la noche, de las 10 de la noche, que un día sí, que un día no, y al final la economía por el suelo, los comercios acabados, las MIPIMES prácticamente desaparecidas y ellos no hay forma
de que rebajen el gasto como tiene que ser, siguen pidiendo deuda y deuda y deuda y deuda, siguen con el cuento del tren y un montón de cosas más y no se ponen a pensar en el pueblo. Hoy, lo insisto una vez más, usted ve 1000 veces la cadena de televisión del señor presidente y su lenguaje verbal y no verbal, todo, si usted lo analiza, no generó ningún tipo de empatía con el pueblo. Él dijo lo que le dijeron que dijera, yo creo que ni él lo cree y no convenció a nadie. ¿Por qué? Porque lo que dijo no funciona como solución para los problemas que tenemos hoy en Costa Rica. Jonathan Prendas, diputado del Partido Nueva República, hace ya algunos meses, creo que un par de meses, quizá más, no recuerdo exactamente la fecha, pero presentamos en una serie de 3 videos 11 propuestas y en esto quiero ser reiterativo y me disculpan, pero debo serlo porque al ver la ignorancia de personas que en las redes sociales y a través de, y aprovechando quizás su influencia, porque aquí estoy hablando también de comunicadores, estoy hablando, y vuelvo a abrir las comillas, influencers, ¿verdad? Que pues nos señalan con tal de defender al gobierno, pues de los pocos argumentos que encuentran, que la mayoría no tienen sentido y en su mayoría no son argumentos sino ofensas o calificativos, pero uno de los que utilizan es que nosotros no presentamos propuestas y yo creo que ha quedado claro para quienes sí han seguido nuestro trabajo, para quienes sí se han informado, ha quedado claro que hemos presentado propuestas, que estamos trabajando en pro del pueblo en general, no solo de un sector o no solo de algunos sectores, sino de todo el pueblo con propuestas como las que se presentaron en ese momento y que han seguido ahí sobre la mesa y que, como decía Francisco, algunas de ellas las ha tomado el gobierno y las ha querido hacer suyas. Aquí no se trata de una competencia de quién presentó o quién no presentó, no lo hacemos por esto, pero yo creo que sí, en honor a la justicia hay que decir que Nueva República ha sido un partido propositivo, no ha firmado cheques en blanco. Un día de estos veía una noticia de un partido político que decía no vamos a firmarle un cheque en blanco al gobierno y me resultó muy gracioso porque es uno de los partidos que ha estado haciendo alianza con el PAC en el directorio en la Asamblea Legislativa y yo lo que pensamos en un grupo que comentamos el tema, una de las personas puso, bueno, es que ya esta gente firmó el talonario completo de cheques, no es que no van a firmar, ya está más que firmado ese talonario de cheques, ¿verdad? Entonces, Jonathan, igual, su análisis de las palabras del presidente hoy y pues por supuesto su visión de las propuestas que se han presentado y por qué algunas de ellas no han avanzado y algunas, pues si es que han avanzado es porque el gobierno las ha querido hacer suyas y ha dicho estas son propuestas del gobierno cuando todos sabemos que son propuestas de Nueva República. Saludos Fabricio, Francisco, Carmen y a todos los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas a lo largo y ancho de todo Costa Rica, la familia de Costa Rica. Como usted bien lo está diciendo y como los compañeros ya de esta transmisión han hecho hincapié, lo de hoy fue terrible, fue una salida en falso y ya no se sabe si da más miedo el tan mentado martillo o que anuncie que va a anunciar una lista de reactivación económica, porque todo el mundo sale trasquilado cuando él sale en una cadena de televisión o salen dando medidas que al final de cuentas lo que busca es, como decía Carmen hace unos días en redes sociales, que se cierre y que se pues archive todo el sector económico privado. Están actuando totalmente en contra de la razón de las buenas costumbres económicas y esta pandemia económica que él está malinterpretando y que le faltó el respeto hoy a los costarricenses, porque para él la pandemia económica es solo que el gobierno no tenga plata para seguir gastando exactamente igual de irresponsablemente que en los últimos 6 años. Ellos no quieren sacarse la faja, ellos no quieren recortar el gasto, ellos no quieren tomar soluciones. La pandemia económica es porque se les está agotando la cuenta bancaria para poder seguir gastando, cuando en realidad les voy a decir dónde está la pandemia. La pandemia está en los 541,000 desempleados que hay en este momento, en los 996,000 costarricenses que están en la informalidad, en los 540,000 personas que están llegando ya al punto de la pobreza, o a las 200,000 comerciantes, pymes y personas que se encuentran en el régimen simplificado, que en este momento no saben qué hacer porque cada vez que intentan rearmarse para llevar comida, ni siquiera es un privilegio, ni siquiera es que se van fuera del país a viajar, comida a sus hogares,
el gobierno sale con esas genialidades de cerrar absolutamente todo y mantener un divorcio total entre las medidas de salud, que nadie va a negar porque la salud siempre es importante, pero que también están haciendo caos a nivel económico. Hay un divorcio total. Es como si ellos no quisieran volver a ver la realidad de Costa Rica, la realidad de los chanceros, la realidad de los taxistas, la realidad de los que se dedican a sus negocios propios, la realidad de los profesionales liberales, los abogados que no pueden salir a trabajar o cualquier otra persona que está intentando hacer algo por llevarle comida a los costarricenses, a sus casas, a sus esposas, esposos, hijos, adultos mayores, en fin. Lo de hoy es una total falta de respeto. Insisto, no puede ser posible que el gobierno siga insistiendo que lo que están haciendo es heroico, como dijo Luis Guillermo Solís cuando hizo lo paupérrimo, lo ridículo de hacer un hueco fiscal de 900,000 millones de colones. Y lo que hace el gobierno el día de hoy, lo que sí hizo muy bien y lo ha hecho una y otra vez, es lavarse las manos y decir, a mí no me toca resolver, le toca resolver a los diputados. Y si ellos no lo hacen, lo que pase es culpa absolutamente de ellos. Y eso no es así. Lo que hemos estado diciendo desde hace 2 meses en esos 3 videos donde con Fabricio lo dimos a conocer, el Plan Costa Rica Puede, son 11 medidas que en el conjunto se pueden reducir hasta 2 billones de colones. La gente nos ha dicho, ¿cómo van a recortar 2 billones? Eso es imposible, pero no. Lo que es imposible es que la gente del gobierno siga viéndole la cara de tonto a los costarricenses, porque es lo que están haciendo. Hay 1.2 billones de colones que se recortan hoy, sin ningún problema. Si hemos estado en una pandemia, si el gobierno ha estado en teletrabajo, materialmente es imposible que hayan gastado esa plata que estaba en cuenta. Entonces, 1.2 billones de colones se pueden recortar en el acto y no han querido. Se pueden cortar 3 puntos del PIB y solo quieren cortar 1. Vean la diferencia. Y el otro casi billón de colones se da tomando las decisiones, ahora que estamos con la tendencia de la OCDE de tomar decisiones adecuadas, técnicas y correctas para todos los costarricenses para poder vivir bien, se logra poniendo los escáneres. Se logra, por ejemplo, haciendo el gobierno digital. Se logra, con el gobierno digital se ahorran 3 puntos del PIB en eficiencia, porque la gente ya no tiene que hacer el peregrinaje por todo el gobierno, ya no tiene que imprimir cosas, ya no tiene que sufrir la vía dolorosa, y eso es eficiencia, y eso es reducción de gasto. Hay que gastar menos si se hacen mejor las cosas, y ellos no quieren hacer caso. Estamos hablando de que le dejen de transferir dinero a las instituciones que tienen superávit, que tienen plata guardada, y que no la quieren gastar. Entonces, antes de pedir más plata, gasten lo que tienen. Es una lógica normal en cualquier lado y no lo quieren hacer. Una que sí ya nos pues copiaron, como nos están diciendo Francisco y Fabricio, es la del FES. Nosotros proyectamos 64,000 millones de colones de recorte en este momento preciso, y lo que era imposible porque a nosotros en Nueva República nos han querido decir que estamos contra las universidades, cuando todos pasamos por ahí, cuando todos hicimos grandes esfuerzos por cumplir una carrera profesional, pues ellos están diciendo que estamos en contra, cuando ahora salen diciendo, bueno, en realidad sí se podía recortar 56,000 millones de colones, porque va a dar la casualidad de que sí lo teníamos sin usar y sin asignar. Es decir, compañeros, lo que hoy se hizo es una total falta de respeto para los costarricenses que necesitan llevar comida a la casa. Les vieron la cara y una vez más salieron haciéndose el mea culpa en se me está acabando la plata, no en el mea culpa de cómo lo ayudo yo a usted. Y eso no lo podemos tolerar, y en Nueva República vamos a seguir pujando y pujando para que las cosas se hagan correctamente. Le duela a quien le duela y le sufra a quien le sufra, porque el sector productivo, que es el que mantiene a Costa Rica encendido, con salarios en las cuentas, con comida en los hogares, es el que hoy está viéndose totalmente perjudicado. Y Carmen nos puede ahondar en la parte del sector turismo, todo lo que está sufriendo este sector, o también en el sector hotelero, que ya es toda la experiencia en ese sector, o también en la parte comercial. Le estoy hablando de 200,000 personas, no familias, personas
que en este momento no saben qué hacer porque todo está cerrado por la negligencia que ha tenido el gobierno en las últimas semanas de no saber hacer las cosas correctamente y olvidarse que Costa Rica es más allá de lo que ellos quieren ver. Así es, Jonathan. Precisamente iba con Carmen cuando mencionaste el tema del turismo, la afectación en el sector turismo, uno de los más afectados, algunas de las medidas incluso que el gobierno ha tomado y hemos visto mucho reclamo, Carmen, en redes sociales de personas ligadas al sector turismo, y no solo hablemos del turismo, Jonathan hablaba del sector comercial, en general el sector pesquero, por ejemplo, medidas que se toman y que se anuncian prácticamente un día antes, como aquel famoso momento en que un fin de semana o el fin de semana del Día del Padre, el propio viernes anterior al Día del Padre, anuncian un cambio de medidas, anuncian cuando ya muchos, por ejemplo, restaurantes habían hecho inversiones, habían convocado a su personal y tuvieron que cerrar sus puertas para ese fin de semana. Esa ha sido como la tónica, pongo eso como ejemplo porque esa ha sido como la tónica del actuar de este gobierno y ya pues se respira una molestia por parte de la ciudadanía en general y específicamente en sectores como los que acabamos de mencionar, diputada. Claro, aquí es un tema, don Fabricio, también de lo que han querido hacer, ¿verdad? Buscar culpables, buscar siempre divisiones, hacer esa zozobra en el país, siempre buscando un culpable. Pero no nos olvidemos que desde que está el gobierno PAC de Luis Guillermo, el país se ha ido hundiendo cada vez más en la pobreza y que, bueno, yo al menos espero que los partidos aliados al gobierno PAC no caigan en este jueguito porque los costarricenses ya no aguantan más impuestos. Es un asunto de, tenemos que dar prioridades, pero ¿cuáles son las prioridades que tiene el gobierno en este momento? Por ejemplo, deberían de estar hablando de recortar el 70% del presupuesto municipal, como lo han venido haciendo, sin ni siquiera poner eh, una proyección o una propuesta o dar una explicación, ni siquiera al sector, ¿verdad? Deberían de estar hablando, en lugar de esto, pues, del proyecto del tren eléctrico, que sabemos que no viene ni con pies ni cabeza, ¿verdad? Y que ya lo he repetido bastantes veces, que de hecho no responde a un plan estratégico, a un plan urbano, a un plan de ordenamiento a nivel país, ¿verdad? No solo a nivel urbano en el área metropolitana o solo en una área del sector metropolitano. Yo me pregunto aquí, ¿por qué tanta insistencia con este tema? ¿Cuál es el negocio que está detrás de esto, verdad? Porque como hemos venido viendo ya con otros temas, pues también detrás siempre hay un pequeño, gran negocio que pues estaremos siempre sacando a la luz pública de qué se trata. Lo que necesitamos es que el PAC deje esa campaña y que se enfoque en las necesidades que tiene nuestra gente, que el sector privado, al menos que dejen de amenazar también a los empleados públicos con los recortes de salario, porque esto del martillo y el baile, pues nada más vemos martillo, 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 es solo improvisación y que al final pues lo que va a hacer es terminar hundiendo al sector privado. Yo estoy sumamente preocupada por el sector turismo, nos hemos estado no solo preocupándonos, sino que también ocupándonos. He estado reuniéndome con gente cercana al sector, dando pues apoyo, ideas y cómo poderlas trabajar desde la Asamblea Legislativa incluso. Desde la última sesión hemos insistido en dispensar de trámite el expediente 21.444 que fue presentado por el compañero Harlan Hoppelman para que el IVA a la canasta básica no se cobre. En estos momentos donde el gobierno PAC solo piensa en darle martillo a la gente, necesitamos un aire, un respiro, ¿verdad? Y esto lo tenemos que sumar el hecho de que también el INCOP, ¿verdad? Que no ha querido sacar a licitación pública la ampliación de Caldera, lo cual sabemos que esto generaría gran cantidad de empleos y actividad económica. Incopesca también, que sigue dándonos a tolillo con el dedo con las licencias de pesca de atún. Proyecto como el que está en agropecuarios que no vemos que traiga ningún resultado positivo para ninguna de las partes del sector pesquero. Y todo es parte de una ruta de quiebre al país y de negocios a oscuras por sus aliados, pero no de una reactivación económica, no de un reto contundente para poder decir de esta vamos a salir juntos, porque él habla de estar unidos,
pero no nos dice en qué proyección o cómo lo vamos a hacer o cuál va a ser la vía económica para realizarlo. De anuncios simplemente no hemos pasado y este pueblo costarricense ya no soporta más martillo. Totalmente de acuerdo, diputada, totalmente de acuerdo con sus palabras y pues le agradecemos profundamente que lo diga con esa claridad. De hecho, pues a propósito de las diferentes situaciones que han estado pasando, de las diferentes maneras en que el gobierno ha estado golpeando al país y pues al país en general, pero también a ciertas voces, o ha tratado de golpear y silenciar ciertas voces, pues me enteré de algo que considero muy grave para la democracia y me refiero específicamente a lo que se pretende hacer esta semana en la Asamblea Legislativa, apoyada por el presidente de la Asamblea Legislativa. Según entiendo, ustedes me indicarán si estoy en lo correcto o no, y me refiero precisamente a que la dinámica que se propone trabajar esta semana en la Asamblea, en los días que tengan plenario, es que no tengan la oportunidad de tener espacios, no tengan espacios para el control político y no puedan levantar su voz para hablar de ciertos temas que no sean específicamente los que tengan relación con los proyectos que pues también tendrían vínculo con el tema de la pandemia. Estaríamos entrando algo así en una especie de periodo de sesiones extraordinarias, aunque estamos en sesiones ordinarias, y pues peor aún, porque además de que solamente el gobierno manejaría la agenda, pues no tendría la oportunidad ningún diputado de hablar de otros temas o de tener espacio para control político. Tal vez Jonathan me puede aclarar un poco si estoy en lo correcto o nos puede explicar bien qué es lo que se está gestando para esta semana. Así es, Fabricio. Lamentablemente, los jefes de fracción y el presidente de la Asamblea Legislativa tomaron la decisión de que se quite el tiempo de control político y se le pida a los 57 diputados que no se haga el uso de la palabra ni por el orden, por más básico que sea, porque dijeron absolutamente nada, y también a nivel por el fondo, que es cuando uno analiza o se hacen discusiones técnicas sobre los proyectos de ley que son necesarios ver y tramitar en la Asamblea Legislativa. Se quieren también quitar las comisiones que no vean asuntos del COVID-19 para evitar, según ellos, el tema de la exposición de los diputados ante cualquier contagio, cuando horas antes de esa reunión nos habían trasladado un informe del Servicio de la Salud, la parte administrativa, en donde nos explicaban el 100% de las acciones que se habían tomado de la parte administrativa para poder darle seguridad a los diputados en el eje del contagio, para prevenir el contagio. Entonces, aquí lo que va a pasar es, por ejemplo, después de un anuncio tan crítico y tan irónico, tan tonto, de todo lo que ha estado pasando en las últimas horas con la cadena de televisión, mañana no vamos a tener la posibilidad los diputados de hacer una discusión sobre eso, de analizar y de volverle a decir al gobierno, aquí la oposición o los que queden de la oposición, estamos totalmente claros de que ustedes no están jugando limpio, no están jugando el fair play. Entonces, eso no se va a lograr. En los proyectos de ley que se está hablando, por ejemplo, sobre los del IVA, tampoco se va a poder hablar, es la recomendación, pero no vamos a permitir nosotros que eso pues sea logrado, porque no podemos atentar así contra la democracia. Estamos en un momento crítico sensible. Por ejemplo, la recomendación es que no haya ninguna comisión ajena al COVID, como les estaba diciendo, y eso ocasionó que se tuviera que cancelar durante esta semana la investigación sobre la OPAT, algo muy conveniente para el gobierno porque sabemos todos que sesión tras sesión estamos logrando pues muchos hallazgos que incriminan y señalan a los responsables de haber espiado a todos los costarricenses. Eso es muy complicado, eso es preocupante y tenemos que señalarlo con toda la extensión del tema. Nosotros en Nueva República estamos claros que hay que ver muchos proyectos de ley para poder darle esa oportunidad al sector privado de poder generar, y por sector privado es cualquiera que no trabaje en una institución pública, al de la pulpería, al de la pyme, también al hotelero, mediano, pequeño, grande, al comerciante, absolutamente a todos hay que mejorarles la condición. Y por ejemplo, hay un proyecto de ley que no es estrictamente COVID, pero que nos permitiría a todos los costarricenses que podemos usar un transporte público no utilizar monedas para no contaminarnos en la sociedad del dinero, y tampoco tocar
las manos de otras personas en la transferencia de estas monedas. Es el pago electrónico en los servicios públicos, algo que podría ser importantísimo para reducir el impacto del contagio en este momento tan grave, y no es prioridad porque no es un tema considerado COVID y no está en una comisión considerada sensible en el tema COVID. Entonces, nos parece que lo que está pasando es muy peligroso, está grave, está mal para nosotros, y tenemos que tener la conciencia que el martillo que está propinando el gobierno no tiene que estar enfocado a la pandemia y no al sector económico y a la democracia. Gracias, Jonathan. Vamos a hacer un cierre. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que hagamos un pequeño cierre, una conclusión de pues lo que esperan para los próximos días, no solamente en la Asamblea Legislativa, ustedes los diputados, sino en el país. Tenemos 4 meses de estar prácticamente en la misma situación. Hoy llegó el gobierno, llegó el presidente a la ocasión número 7 en que anuncia las supuestas medidas, pero se quedó en un nuevo anuncio sin carne, digámoslo así, sin sustancia, sin nada importante que nos haga pensar que ya entramos en una verdadera ruta de reactivación económica, en un verdadero cambio, en una verdadera respuesta para los que hoy están pasándola mal a causa de la situación que se vive por la pandemia. Vamos a empezar con la diputada Carmen Chan, una breve conclusión de lo que usted vio hoy en esta cadena y lo que esperaría que suceda por el bien del país, porque creo que eso es lo que nos debe importar, ¿no? Sí, compañeros, realmente cuando por tercera vez él iba a hacer este anuncio, yo decía así, al muy estilo Tico, ¿verdad? Esta es la tercera y dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Pues ya pasamos por ahí, ya duplicamos ese número, esa cuota, ya son 7 veces de engaños. Y bueno, yo al menos que he estado súper cerca del sector pesquero, he visto cómo durante 2 años han sido engañados día tras día. Realmente es hora de abrir los ojos, es hora de entender todos como costarricenses que no hay tal ruta, que no hay tal proceso para salir con bien de esta pandemia económica que tenemos. Y de ahí solo me queda decirles, queridos compatriotas, queridos costarricenses, que debemos de seguir luchando, que debemos de hacerlo con valentía, con patriotismo, y que Nueva República pues sigue firme, que no nos quebramos, que estamos aquí para luchar por todos ustedes que creyeron en nosotros, que aunque no quieran dejarnos hablar, pues yo soy una que doy gracias a Dios porque existen las redes sociales y que ahora podemos pues comunicarnos por estos medios. Realmente seguiremos haciendo el control político. Sepan que no nos vamos a quedar callados y que no vamos a permitir que el PAC haga lo que siempre ha hecho, que es lo que le da la gana. Y si los aliados del PAC le van a seguir el juego, pues también vamos a alzar la voz, vamos a denunciarlos, vamos a abrirle los ojos a la gente y vamos a llevar entendimiento a los hogares y todas las familias costarricenses que realmente pues han creído en cuentos que ya pues no tienen un final feliz, no tienen tampoco un desenlace en la historia y que realmente nos está afectando a todos. Luego de 6 años queda clarísimo que el PAC es un fracaso en reactivar la economía, los índices de pobreza, del desempleo, la desigualdad sigue cada vez aumentando, el PAC sigue con su estrategia socialista de meter miedo, de culpar a la gente, pero no hace nada absolutamente por fortalecer ni siquiera la policía de migración. Es hora de actuar y realmente tenemos que unirnos con valentía los costarricenses que vamos a decir, pues sí, con la boca tapada por el tema del COVID, pero no callada. Estamos para parlamentar, que es la base fundamental de los diputados. Un parlamento es para hablar, para debatir, no para callar. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestras labores. Gracias, diputada, muchas gracias. Diputado Jonathan Prenda, su conclusión. Para terminar, voy a hacer un resumen que me parece agrupa las preocupaciones de esta transmisión. Primero, el presidente no tiene idea de para dónde va el barco del gobierno, por lo tanto, cualquier ruta que fije para él es buena, aunque para Costa Rica sea una debacle absoluta. Él está empeñado en que se aprueben 7 préstamos internacionales que vienen a empeñar
no a endeudar, a empeñar el presente y el futuro de Costa Rica, y nosotros no lo vamos a permitir porque la ruta que él tiene, la lógica que él tiene, no es para sacar la reactivación económica, es para endeudar al país y tener el plata para seguir gastando irresponsablemente porque no ha tenido señales para hacer la forma correcta la guía del país. Y por lo tanto, no tiene en su imaginario, en su horizonte, en su visión, a los 541,000 desempleados, a los 996,000 costarricenses en la informalidad, a los 540,000 personas que están llegando a índices de pobreza, o a los 200,000 comerciantes y pymes que día a día no saben qué hacer porque las estrategias del gobierno lo que hacen es entorpecer la labor tan tesonera que es el digno trabajo en Costa Rica. Gracias, diputado Prendas. Y Francisco, pues también su conclusión después de haber escuchado a los diputados, después de incluso ver cómo pareciera que se quiere callar la voz de los diputados en la misma Asamblea Legislativa, y esto lamentablemente apoyado por diputados, por gente que tienen la misma posibilidad de tener o ejercer control político y están apoyando este tipo de medidas, como que hay toda una estrategia, como hay toda una articulación, y esto también hace aún más lamentable la situación en la que estamos. Sí, don Fabricio, yo me quiero despedir con dos aportes más. Uno, lo tomo prestado del querido amigo Robert Beers, que acaba de publicar hace unos minutos un artículo en su Facebook, y en su primer párrafo dice, y usted se acordará muy bien de esto y nosotros también, ¿recuerdan cuando durante la campaña política la página web de Carlos Alvarado ponía un reloj en cuenta regresiva para ilustrar, según él, el tiempo que faltaba para que su oponente presentara la segunda versión de su plan de gobierno? Qué duro castiga la lengua, cierra él este primer párrafo. Y lo menciono porque no solamente se presentó un primer plan y se presentó un segundo plan y se presentó mucha gente para trabajar de excelente calidad, gente a la que después ellos de alguna manera han intentado tomarle el parecer y la opinión, sino que ahora, si nosotros pusiéramos, y vamos a ver si a alguien se le ocurre la idea, si nosotros pusiéramos una cuenta regresiva para ver cuándo el señor presidente va a presentar un plan de reactivación económica, ya llevaríamos, ojo, ya llevaríamos 2 años y varios meses de estar esperando, y yo creo que nos vamos a quedar con la gana, porque a él no le interesa reactivar la economía, a él le interesa tenerlos a todos en Costa Rica pobres y con hambre. Pero no solamente eso, y es que me preocupa mucho vuelvo al punto, la falta de liderazgo, la falta de noción y de comprensión, y me preocupa quién estará realmente tomando las decisiones políticas del mensaje que se le da al costarricense en todas las áreas. ¿Por qué lo digo? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que aquí decide qué pasa y qué no pasa, y casi que se lo ordena a diferentes organismos en Costa Rica. Porque si la OMS no viene y dice que Costa Rica, y dice toda Costa Rica, está en etapa 4, en transmisión comunitaria, ellos no terminan de aceptarlo. O sea, resulta que ahora el Fondo Monetario Internacional es el que nos va a venir a decir también acá cómo es que tenemos que hacer las cosas en este país para que nos den plata para salir adelante. Yo he escuchado que en muchos países es el pueblo, son los líderes del pueblo, son las mentes pensantes, las mejores mentes, los más lúcidos, los que van, proponen y dicen, así es como se vive en este país, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer, y negociemos. Pues no, resulta que aquí, a como vengan, ellos lo reciben, se apropian y lo imponen al pueblo, y ni siquiera le toman el parecer al pueblo, no respetan muchas de las cosas que se discuten y se hablan en la Asamblea Legislativa. A mí me preocupa porque este gobierno no nos representa a la mayoría de los costarricenses, y sobre todo no están haciendo las cosas de una manera legítima. Lo están haciendo porque están sentados ahí, pero no de una manera legítima, porque no tienen el respaldo del pueblo. Y eso es muy grave. Y lo más grave, para terminar de hacerlo, es que nos faltan todavía más de 1 año y medio de soportar todo esto. Pero yo comprendo, cuando el pueblo dice que ya no da más, yo lo comprendo, y lo comprendo muy bien. Así que estamos preocupados, don Fabricio, nos vamos a dormir preocupados, y ahorita espero y le pido a Dios que también puedan dormir y descansar la familia, la señora, el papá, que quizás estuvo solo para una comida hoy para sus hijos, que mañana no tiene trabajo y aunque tuviera una opción no puede salir a la calle, a todos aquellos que tienen un negocio que no lo pueden abrir, que tienen una empresa que no la pueden abrir, a tanta gente que hace mucho tiempo no encuentra trabajo, a gente que definitivamente ya no sabe qué hacer.
2 años, 2 meses y 4 días exactamente es, Francisco, el tiempo que llevamos de gobierno y por lo tanto el tiempo que llevamos esperando una ruta de reactivación económica, algo de lo que también se habló muchísimo en la campaña política pasada. No hemos visto a este gobierno, lo ha dicho Francisco, no hemos visto a este gobierno empático con el pueblo, no hemos visto al presidente de la República interesado en las necesidades del pueblo. Hoy lo confirmamos en esa cadena de poco más de 10 minutos. No vimos a un líder que pues tenga como prioridad su patria. Un líder antepone la patria y eso es lo que todos deberíamos esperar del presidente, de los ministros, de la gente que está ahí a cargo de resolver los problemas de los costarricenses, de resolver las situaciones con la ayuda del pueblo, por supuesto. El pueblo tiene que poner su parte, los diputados tienen que poner su parte, pero no estamos viendo al gobierno poner su parte. Ustedes podrán decirme, y le estoy hablando a la gente que en este momento está conectada y a los que verán este video en el futuro, ustedes podrán ofendernos, insultarnos, háganlo si quieren, pero no permitamos, costarricenses, no permitamos que nos roben nuestro país, no permitamos que se siga haciendo lo que se está haciendo por parte del gobierno, no permitamos que nos sigan manipulando y peor aún, que nos sigan callando, que nos sigan silenciando, que nos quieran poner una mordaza. No permitamos que sigan jugando con nosotros porque eso es lo que pareciera que están haciendo y llevamos ya 4 meses en esta situación desde que inició la pandemia. No vemos ruta clara, no hay ruta clara, no hay liderazgo, no hay nadie que pueda de parte del gobierno decirnos esto es lo que vamos a hacer para que Costa Rica no entre en una situación más difícil de la que ya está, no entre en quiebra. Compañeros, gracias. Francisco, gracias. Jonathan, gracias. Carmen, por este tiempo que han sacado para estar juntos y compartir con los costarricenses estas inquietudes, estas ideas. Habrá más espacios, tendremos más espacios para conversar. Gracias a todos los que estuvieron por acá conectados. Les prometemos no callar, les prometemos no, como decía Carmen, estaremos con la boca tapada, pero no silenciados. Tendremos un tapabocas puesto, pero nuestra boca seguirá abriéndose para hablar y para decir lo que creemos es mejor para nuestro país, no solamente desde el control político, el cuestionamiento o la crítica, sino también desde la propuesta. Ahí hay 11 propuestas del plan Costa Rica Puede, porque creemos que Costa Rica puede. Gracias, compañeros, y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta noche. Vamos a seguir conversando de estos temas. Un abrazo y bendiciones a todos. Buenas noches.